Vamos a comenzar con una oración para poder ver el tema de hoy, que se titula ¿Cómo callar desde el corazón? Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos vas a mostrar. Hoy estamos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que tú nos ayudes, bendito Dios. Cada día queremos ser mujeres que te agradan, Padre Celestial. Somos mujeres que estamos en busca de tu voluntad y de ser esas mujeres conforme a tu corazón. Te damos gracias por la palabra. Te pedimos que sea cada versículo hablando a nuestro corazón. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a empezar con el tema, perdón. Hace unas semanas veíamos el tema que se titula ¿Cómo callar la boca? Y ahí veíamos que hay pues niveles para poder avanzar en esto de poder hablar cada día más conforme a la voluntad de Dios. Y veíamos que el primer punto es cómo quedarnos calladas, ¿no? El segundo nivel es cómo poder sazonar las palabras. Y el tercer punto es cómo poder hablar con sabiduría. Pero el día de hoy todavía vamos a ver parte del tema 1, que es cómo callar mi boca. En el tema anterior vimos cómo callar mi boca, pero desde lo físico, ¿no? Desde poder cerrar la boca, no hablar. Pero el día de hoy vamos a ver cómo callar la mente, o sea, ya no que esas palabras que se quedaron aquí, ni siquiera se queden aquí, es decir, que ni siquiera existan, cómo callar mi mente. Entonces, sé que nosotros hemos pasado en un nivel muy importante de poder callar mi boca, de quedarme callada. Sé que muchas de ustedes ya logran quedarse calladas, pero necesitan pasar al nivel de callar su mente, de callar su corazón. Yo también todas estamos en ese punto de poder callar nuestra mente. Y hemos batallado mucho, ¿verdad? Con los pensamientos, porque a pesar de que nos quedamos calladas, mi pensamiento dice que me debo defender. En mi pensamiento, yo hago historias de lo que mi esposo vive día a día. Nosotros a veces desde nuestro corazón estamos, ¿cómo se dice? Predecimos el futuro. Empezamos a decir, no, es que mi esposo está haciendo esto y va a pasar esto. También, no sé, a veces como que nos sentimos psíquicas porque sabemos lo que está pasando, ¿no? Decimos, yo sé que mi esposo no me dio pensión porque se fue a gastarlo con la mujer extraña. No me importa si mi esposo tuvo para comer, si mi esposo tiene trabajo. Yo deduzco, por eso les digo, me creo psíquica, ¿no? O sea, yo sé lo que está pasando. Y entonces todo eso pasa en nuestra mente. Inclusive hacemos historias, generamos historias, ¿no? Así de, trae en su pantalón este ticket porque él ayer estuvo con la mujer extraña, pero hasta deduzco, ya no es esa misma mujer extraña, ¿no? Ya es otra. Pero eso nadie me lo dice, solamente mi mente lo está pensando y a lo mejor ya ni siquiera lo compartes. A lo mejor tú ya ni siquiera lo esbozas, pero si tu corazón todavía lo tiene, hay que callar esos pensamientos. A veces, nosotros ya vimos que sí podemos quedarnos calladas, que ya no nos defendemos, que ya no alegamos, pero en nuestra mente afirmamos que nosotras tenemos la razón y hasta decimos, me quedo callada por obediencia a Dios, pero mi mente sigue disfrutando hacer ideas. Y en mi mente y en mi corazón yo gané. Y en mi mente y en mi corazón yo tengo la razón. Entonces, vamos a ver cómo podemos quitarnos la mente
del mundo y cómo podemos ponernos la mente de Cristo para lograr la suavidad en mis pensamientos desde mi interior. Y para lograrlo, vamos a entender primeramente dos cosas. Lo primero que tú debes de saber es que tú no lo vas a lograr en tus fuerzas, tú no vas a poder cambiar tus pensamientos, tú no vas a poder controlar tu mente, ni quizá tu boca sí, porque hay muchas de nosotros que hasta nos silenciaron, ¿no? El mismo esposo nos tuvo que silenciar. Y quizá por eso es que me puedo quedar callada, porque ya no tengo comunicación con mi esposo. Y entonces sí me puedo quedar callada. Quizá físicamente podemos quedarnos callados, pero si nuestro corazón no está controlado, de nada va a servir. Y el corazón se controla cuando Dios hace una regeneración en tu vida. Y esta regeneración existe desde el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque ahí tú tienes un nuevo nacimiento. Entonces, cuando tú tienes un nuevo nacimiento en Cristo, sucede algo maravilloso. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces, en nuestra vida pasada, estábamos muertas en delitos y pecados, pero un día Cristo hizo esa regeneración y nuestros ojos fueron abiertos porque fuimos llamadas por Dios y algo hermoso sucedió en nosotras. Sucedió ese texto tan hermoso que está en Ezequiel 36:26, que dice que Dios quitó el corazón de piedra de nosotras y puso un corazón de carne. Y cuando Dios hizo eso en nosotras, también hizo que nosotras fuéramos receptivas a la palabra. Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra y nos pone ese de carne, ahora venimos a buscar la palabra. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué buscamos a Dios? O a veces ni siquiera pensamos por qué tú buscas de Dios, pero si tú estás buscando de Dios, por ejemplo, que nosotras nos reunimos, que nosotras anhelamos la palabra de Dios, es porque has tenido esa regeneración. Si no fuera por esa regeneración, tú no podrías estar siendo incomodada por Dios para buscar de su palabra, para ser una nueva mujer. Y entonces ya sucedió lo más hermoso en tu vida. Yo muchas veces oraba este texto y yo a fuerzas quería que el corazón que fuera cambiado fuera el de mi esposo. Yo no oraba porque mi corazón de piedra fuera quitado, yo oraba porque el de mi esposo fuera cambiado. Pero no, realmente lo primero que sucedió por misericordia de Dios fue que Él hizo esa regeneración. A eso se le llama una regeneración. El que tú puedas escuchar la palabra de Dios y que ahora no niegues la palabra de Dios es porque existe una regeneración en ti, que Dios hizo eso, porque fuiste llamada, porque tus ojos fueron abiertos y entonces estás aquí. Y bueno, después de que sucede esa regeneración, tú puedes darte cuenta que algo anda mal con tus pensamientos. No sé si te acuerdas que yo le llamo la vida pasada, cuando éramos necias, arrogantes, criticonas, murmuradoras. Yo le digo, esa era mi vida pasada, esa es tu vida pasada. Pero hoy tú ya puedes quedarte callada. Entonces, algo, porque sucedió esa regeneración, ahora te das cuenta que algo anda mal con tus pensamientos y por eso es que vienes buscando esa transformación. Como lo dice Pablo en Romanos, vamos a buscar Romanos 7:19 al 25. ¿Alguien gusta apoyarme con la lectura? Romanos 7:19 al 25. Romanos 7:19 al 25. Dice, Sí. 19 al 25, ¿sí? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que en mí mora. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así me dijo, ¿hasta cuál, perdón? Ah, hasta el 25. Ok.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y bueno, creo que todas estamos como Pablo. Pablo decía, oh, o sea, quiero hacer el bien. Tú también te has dicho eso, quiero hacer el bien. Eso también te lo dices tú, quiero ser la mujer conforme al corazón de Dios. Pero por otro lado, te encuentras batallando en que ya estás haciendo la película en tu mente, ya estás haciendo chismes en tu mente, ya estás haciendo situaciones en tu mente, ya te crees justa en tu mente, pero al final de cuentas te das cuenta de que algo anda mal contigo. Y eso, déjame decirte que yo doy gracias a Dios porque tienes esa situación, porque ya estás en el punto donde dice Pablo, que es el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ese va a ser nuestro batallar. Nuestro batallar siempre va a ser con el pecado. Y ahorita justamente nosotras batallamos en callar nuestros pensamientos, pero vamos avanzando. Eso es lo bonito, que estamos aquí para avanzar. Entonces, mira, Dios quiere que nosotros seamos transformadas. Obviamente, no toda la vida tenemos que batallar lo mismo. Son como niveles, como escaleras que vamos subiendo. Y Dios quiere que este sea un nivel. Dios ya puso un corazón receptivo para que tú te des cuenta de que algo anda mal. Y eso es bonito, porque es el Espíritu Santo que te habla y es que tus oídos ya fueron abiertos y ahora puedes escucharle. Entonces, lo segundo que debemos entender es, bueno, sí, pero entonces, ¿cuándo es que yo voy a poder controlar mis pensamientos? Vamos a ver Romanos 8, 1, 5. ¿Alguien que guste leerlo, por favor? Romanos 8, del 1 al 5. Es ahí mismo donde acabamos de leer. Del 1 al 5, ¿verdad? Sí, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok, y entonces aquí Pablo nos da la respuesta y dice Pablo, sí, tú vas a estar luchando, tú vas a estar batallando, pero eso es bueno porque eso da evidencia de que el Espíritu Santo te habla y de que tú sí estás siendo receptiva a esa situación. Pero Pablo sigue hablando y dice, entonces, ¿qué sigue? Entonces dice Pablo, ahora que escuchas la voz de Dios, que sabes que has sido regenerado, que sabes que Dios ya hizo esa obra poderosa en tu vida, que Dios quitó ese corazón de piedra y puso uno de carne que sí puede escuchar la palabra, entonces dice la Escritura que debes empezar a andar en el Espíritu, que te debes ocupar del Espíritu, que tú, que ya has sido redarguido, empieces el trabajo. Ya Dios hizo la obra que tú no puedes hacer, esa regeneración. Tú no la hiciste. El que estés escuchando la palabra, el que busques a Dios, tú no tuviste nada que ver. Eso ya lo hizo Dios por ti. Pero ¿qué sí te toca a ti? Ocuparte del Espíritu.
como dice Pablo, estamos en una carne con la que tenemos que luchar todos los días porque esta carne se llena de soberbia y ese es como nuestro mayor conflicto, esta carne. Lo que esta carne quiere es sentirse bien y dentro de esas cosas que nos hacen sentir bien es la murmuración, porque a través de la murmuración, pues hasta como que nos sentimos liberadas de momento, porque después viene una carga terrible y después viene una condenación terrible. Entonces, vamos a ver cómo debemos ocuparnos del espíritu para poder someter nuestros pensamientos. Y vamos a la escritura ahí mismo en Romanos 12:2. En Romanos 12:2. ¿Alguien gusta leer la escritura en Romanos 12:2, por favor? Desde el 1 y el 2. Romanos 12, 1, 2, por favor. Yo. Así que, hermanos, perdón. No, adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias. Entonces, dice la escritura que nosotros nos toca renovar nuestra mente, que nosotros no nos debemos conformar a los pensamientos de este mundo. ¿Y cuáles son los pensamientos de este mundo? Pues los pensamientos que nos dicen que nosotras no nos dejemos, los pensamientos que nos dicen que nosotras somos muy suficientes, que nosotros no debemos dejarnos pisotear, que nosotros podemos ir de un matrimonio a otro, que nosotros merecemos un esposo muy bueno. Eso nos dice el mundo, pero el mundo inclusive nos enseña a murmurar. Casi nos dice, haz catarsis de todo lo que sientes, tú exprésate, tú no te reprimas, y entonces ahí vamos a murmurar. Entonces, dice la escritura que nosotros debemos renovar nuestra mente de las cosas de este siglo, de las cosas de este mundo, por una mente de Dios. Y entonces nosotros debemos entender, cuando sentimos este batallar, nosotros debemos tomar la decisión de decir, si Dios ya me llamó para ser hija suya, ahora me toca a mí, Dios ya hizo la obra, la que te digo, que te quitó el corazón de piedra y te puso el de carne, ya eres receptiva a la palabra, ya eres incomodada por el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo te está diciendo, algo anda mal con tus pensamientos, pero ahora se te invita a que tú te pongas la mente de Cristo. Esto en el texto de Ezequiel dice, Dios quitó el corazón de piedra, Dios puso el corazón de carne. Eso lo hizo Dios. Pero lo que te toca aquí te lo dice así, en lo que acaban de leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A quién le toca hacer la renovación? ¿Quién quita el corazón de piedra? Alguien que me diga. ¿Quién es el encargado de quitar el corazón de piedra? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el encargado de renovar el entendimiento? Eso. ¿A quién le toca hacer eso? A mí. A nosotros. A nosotros. Entonces, yo debo entender y tener bien claro qué hizo Dios por mí, pero qué me toca a mí. Hay cosas que me tocan exclusivamente aquí. Por eso es que eres incomodada por el Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo te dice, algo estás haciendo mal, no estás por buen camino. A veces yo he escuchado, a mí misma me escuché y a algunas de ustedes, a algunas otras mujeres, que dicen, es que, mire, ¿cómo ve usted esto? Es que yo pienso que quizás sí está bien, pero si tú ya tienes esa duda es porque ya estás siendo incomodada. Si tú sientes que hay algo malo en tus pensamientos, ya estás siendo incomodada. Ahora, la obediencia te corresponde a ti. Y dice aquí la escritura, esta escritura es muy hermosa porque habla de los deberes cristianos. Y Pablo empieza diciendo, así que hermanos, os ruego.
Es decir, que Pablo nos invita, es como si Pablo ahorita nos estuviera diciendo, hermanitas, les ruego por la misericordia de Dios. O sea, Pablo nos hace así, por favor, hermanas, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, Pablo nos estaba invitando, ya lo que nos toca a nosotros, Pablo nos dejó bien claro, ya Dios te lavó, ya Dios te llamó, ahora tú obedece. Y entonces, mira, vamos a seguir para ver qué entonces, bueno, ya sé que yo soy la que me toca, ya vi que en la escritura dice que a mí me toca controlar esta mente. A veces nosotros tendemos a decir mucho, ay, cuando Dios quiera, esa palabra a mí me gustaba, no hay cuando Dios quiera que Dios haga conmigo, ay, cuando sea la voluntad de Dios, ay, en el tiempo de Dios. No, Dios no quiere que tu transformación se alargue como el pueblo de Israel, no. Mira, Pablo te está diciendo, hermanos, nos toca esforzarnos. Y entonces vamos a ver, ahora sí, los pasos para poder controlar la mente, para poder obedecer y para que yo pueda presentar mi cuerpo como sacrificio vivo y justamente mi mente. Vamos a ver la escritura en el primer punto que Pablo también nos dice, es el primer punto para que nosotros obedezcamos, es despojarnos del viejo hombre. Si tú te despojas del viejo hombre, eso va a estar en tu corazón. O sea, no va a ser algo exterior, va a ser algo interior y la mente se va a ir renovando. ¿Alguien puede leer Efesios 4, 22 al 23? ¿Alguien puede leer Efesios 4 del 22 al 23? Yo. Por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ajá, los otros dos que siguen, por favor, el 24 y el 25. ¿El 24? Ajá, y el 25 también. A ver. Ese mismo, ahí mismo. Uh-huh. Y vestir del hombre nuevo que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ajá, el 25. Espera que no lo veo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muchas gracias. Amén. Y bueno, aquí Pablo nos dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu. Apagaste tu micro. Gracias. Y aquí Pablo nos dice que nosotros debemos renovar en el espíritu de vuestra mente. Y nos dice que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre. Y en el punto 25, aquí otra vez nos dice, ¿quiénes son los que se tienen que vestir del nuevo hombre? Nosotras somos las que tenemos que hacer ese trabajo. Pero en el punto 25 habla de algo muy importante, que es el primer punto para que tú puedas renovar tu mente. Y dice la escritura en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira. Y esta palabra, esta frase, estas cuántas palabras son, 1, 2, 3, 4, 5, estas 6 palabras esconden el secreto, por lo cual desechando la mentira. ¿Qué mentira tenemos que desechar de nuestra mente para que nuestra mente pueda quedarse callada? Pues obviamente la mentira que debemos desechar son todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios, una verdad absoluta en la Biblia es que Dios está a favor de los matrimonios. Pero si yo no vengo a la escritura, yo no puedo desechar la mentira. Si yo no apago los medios de comunicación, y no me refiero a que no tengas redes sociales, sino que me refiero a que si tú no desechas la información del mundo,
vas a seguir con la mentira en tu corazón. Y cuando se trata de hablar, esa mentira brota. Y aquí Pablo nos dice, por lo cual desechando la mentira. Y en este punto, este punto de esta palabra nos abre el panorama para saber cómo es que voy a renovar la mente. Yo puedo renovar mi mente y callar mi mente cuando saco toda la basura del mundo, cuando saco la basura que Satanás me ha enseñado. Y Satanás me ha enseñado la mentira, pues a través de las cosas que hay en el mundo, desde las series que veo, desde las novelas que aprendimos a ver desde chiquita. Hoy en el trabajo algunos compañeros, algunas compañeras comentaban, yo vi tantas telenovelas, y yo acordándome de la palabra decía, pues si tenemos toda una enseñanza de Satanás, en donde se me dice que yo debo ser tratada como princesa, que yo debo ser berrinchuda, caprichosa, porque yo me acordaba que eso aprendí en las novelas. Dije, bueno, ¿qué aprendí yo en las novelas? Pues aprendí eso, a que el hombre tenía que estar rendido a mis pies, a que se tenía que hacer lo que yo digo, ¿no? A las protagonistas de la serie a veces, y no nos damos cuenta, son soberbias, son iracundas, son berrinchudas, pero nosotras aprendimos eso y ahora nos dice Dios, ¿cómo te sacas esa basura para que cuando tú estés enfrente de tu esposo y tú quieras alegar, para dejar de alegar desde tu corazón, antes tienes que desechar la basura de tu mente? Y bueno, una vez que haces el barrido, tú puedes decir, bueno, no creo en por ejemplo, en ¿cómo se dice? En la corriente feminista. Bueno, no creo en la corriente feminista, pero ¿y entonces en qué creo? Y entonces mi mente se queda en blanco. Mira, entonces sigue hablando Pablo en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, es decir, Pablo no solamente dice que desechemos la mentira que nosotros decimos con nuestra boca, sino la mentira que el mundo pone en nuestra cabeza. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces Pablo aquí dice, vas a sacar la mentira del mundo, pero te vas a meter la verdad de la palabra. Y por eso es que todos los días se nos invita, Pablo nos exhortaba a llenarnos de la palabra. Si tú no lees la palabra de Dios, no vas a poder cambiar el chip de la mentira de Satanás al chip de la verdad de Dios. Y entonces, cuando tu esposo venga y te quiera decir algo y te quiera ofender y te quiera contar algo, tú sigues reaccionando con la mentira de Satanás. Y cuando yo no me puedo quedar callada desde mi corazón, es porque todavía tengo activada la mentira de Satanás. Y lo que contesto, lo contesto porque soy una contestona, porque no tengo la verdad de la palabra. Y alguien que no tiene la verdad de la palabra no puede pensar conforme a lo que dice Dios. No puede pensar conforme a esa voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tú debes hacer, sé que a veces cuando estamos cansadas, cuando estamos agobiadas, cuando tenemos algún problema de dinero, cuando tenemos un problema de enfermedad, tú quieres llegar con alguien y decirle, es que necesito una palabra de consuelo. Y a veces, muchas de las ocasiones te mandamos a leer un versículo y tú dices, ay, ¿es en serio? Yo quería un consejo, yo quería un apapacho, pero no lo vas a encontrar si no cambias ese chip. Lo que Dios quiere, lo que Dios nos invita es a que cambiemos, por así decirlo, de la verdad, que cambiemos de la mentira a la verdad de Él. Y entonces dice Dios, cuando tú aceptes la verdad de la palabra, vas a poder vivir en paz, vas a poder vivir quieta y reposadamente, te vas a poder quedar callada, no te va a costar trabajo quedarte callada. Entonces, ese es el primer punto, que yo tengo que desbloquear esas mentiras poniendo la palabra. Posteriormente vamos a
a hacer un ejercicio donde vamos a enumerar todas las mentiras que tenemos del mundo, de Satanás, de lo que se nos quiere implementar, inclusive de esta filosofía feminista, y las vamos a transformar. Ahorita no lo podemos hacer, más adelante lo vamos a hacer en un ejercicio, y donde vamos a poner toda la verdad de la Escritura. Pero mira, vamos a continuar. ¿Qué otra cosa debo hacer para poder controlar mi mente? Tenemos que experimentar lo mismo de Cristo, porque se nos invita a tener la mente de Cristo. ¿Cómo puedes decir, quiero la mente de Cristo, si no conoces a Cristo? Mira, vamos a Filipenses 2:5. ¿Alguien quiere y gusta leer Filipenses 2:5? Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ajá, el que sigue también, por favor. El 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El 7, por favor. Hasta el 8. Ok. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ok? Entonces aquí vemos en la Escritura, a veces nosotros decimos y se escucha bien fácil, hay que ponernos la mente de Cristo, pero ni siquiera sabemos qué hizo Cristo o cuál es la mente de Cristo. Pero aquí nos dice la Escritura, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira, Dios, Jesús, que tenía todo en el cielo, no dijo, ay Señor, ¿yo por qué voy a bajar además con los humanos inmundos? ¿Por qué tengo yo que meterme? ¿Por qué tengo que estar yo ahí paseándome donde hay cerdos, donde los demonios están ahí, donde los demonios me van a estar molestando, donde tengo que pasar hambre? No, Jesús no hizo eso. Jesús nos demuestra que Él, bueno, era Jesús, pero nos vino a enseñar que tenemos que, porque nos lo dice en su palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A veces nosotras no queremos sentir ninguna incomodidad, que el esposo no me toque, que el esposo no me diga, que el esposo no me pellizque, porque yo brinco, porque mi carne brinca, porque yo quiero que Cristo lo ponga en la hoguera. Entonces, aquí nos habla, Jesús no dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a veces nosotras nos aferramos tanto a nuestro ego, nos aferramos tanto a la mente del mundo. ¿Por qué yo tengo que soportar a este hombre malcriado, pecador, adúltero, borracho, grosero, que no merece estar con una mujer santa y piadosa como yo? Y ese es un pensamiento que tenemos porque no hemos ido a la Escritura. Cuando yo me doy cuenta que mi esposo no es sino un pecador más igual que yo, cuando yo no me meto a la Escritura y me doy cuenta que soy tan igual o peor que mi esposo, porque mi esposo no ha sido regenerado. Acuérdate que a ti Dios ya te quitó el corazón de piedra, ya te puso uno de carne y seguimos siendo igual, seguimos siendo groseras, seguimos hablando, Tú te puedes quedar callada en tu mente, en tu boca, pero en tu mente sigues siendo contenciosa con él, ¿no? En nuestra mente seguimos siendo irrespetuosas. A veces, y te lo digo porque yo lo hacía, ¿no? Yo decía, ay, mi esposo ni sabe, pero ya me quedaba callada, ¿no? Yo decía, pero bueno, ya me quedé yo callada. Y no, realmente cuando vas a la Escritura te das cuenta que ambos son pecadores, pero que Dios ya hizo una obra regeneradora en ti y quiere que seas intercesora para que Dios a través de tu santidad pueda tocar a tu esposo. Pero te cuesta entenderlo
porque no vas a la escritura. Ahorita yo te lo platico sin versículos, pero cuando tú llegas a esos versículos, cuando el Espíritu Santo te habla a través de la palabra, te das cuenta y dices, oh, es momento de extender la misericordia. Y entonces el Espíritu Santo, por obediencia a que estás leyendo la palabra, te ayuda. No te va a dejar así porque acuérdate, nosotras en esta humanidad no podemos hacer nada, no podemos controlarnos, pero el Espíritu Santo, cuando tú tienes el material aquí, el Espíritu Santo dice, ahora es cuando puedo utilizar esta palabra con ella, y ahora es cuando le puedo dar sabiduría, ahora es cuando puedo desarrollar ese entendimiento en ella, ahora es cuando la puedo hacer dar fruto y que sus ojos sean abiertos al entendimiento que quiero, a que se ponga la mente de Cristo, a que pueda entender que si Jesús no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, ella tampoco va a aferrarse a sus derechos. Pero esto no va a suceder si tú no vas a la palabra. Y entonces por eso es que nos vemos batallando, porque ni Dios te deja, porque siempre te va a estar redarguyendo, pero tampoco avanzas. Entonces empieza esa parte de atorarme, porque no leo la palabra de Dios. Y bueno, otro punto para poder callar nuestra mente, para poder controlar la mente, es renovarnos todos los días. Vamos a la escritura en 2 de Corintios 4:10. Vamos a la escritura en 2 de Corintios 4:10. 2 de Corintios. Quien lo tenga, por favor. Espérenme, porque allá. 2 de Corintios 4:10. Sí, por favor. Sí. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ok. Entonces, 2 de Corintios 4:10 nos habla de que nosotros tenemos que estar siempre, siempre, siempre en Cristo. Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y también, sí quería leer esta escritura y me falta otra. Bueno, esa escritura se la debo, pero nosotros tenemos que renovarnos todos los días. Todos los días nosotros tenemos que ir a la escritura. Esto no es nada más así como que hoy ya tuve enseñanza en mi iglesia y ya con eso. Entonces cierro la escritura, no me dedico a Dios, me dedico a todo lo demás y no renuevo mi mente. No, tú tienes que desechar lo viejo y meter lo nuevo. Tú tienes que hacer eso. Todos los días tienes que ir vaciándote. Dice la escritura que nosotros somos vasos, vasos de honra o vasos para deshonra, pero al final de cuentas somos vasos. ¿Qué quiere decir con que somos vasos? Que somos repositorios, que somos contenedores, no sé en sus países cómo se diga, que somos vasijas. ¿Por qué? Porque estas vasijas se llenan. Desde que nacimos están llenas del mundo o de Dios. Y entonces Dios quiere que en esta nueva vida que nosotros tenemos vayamos sacando lo viejo con lo nuevo. Y entonces guardemos su palabra en nuestro corazón y la podamos cumplir. Vamos a ver la escritura. Alguien, por favor, que nos ayude. Salmos 119:34. Alguien que lea Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ok, aquí le estamos pidiendo a Dios que nosotros podamos llevar a cabo su palabra. ¿Qué dice? Dame entendimiento
dame entendimiento. El Salmo 119 es un salmo muy hermoso porque nos habla de cómo este salmista puede llegar a amar tanto la palabra de Dios y se da cuenta el valor de la escritura. En Salmos, el Salmo 119 se titula Excelencias de la ley de Dios. Y entonces en el 34 que leíamos, Salmo 119, 34, y todos esos versículos desde el 33 le dice el salmista, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Luego dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Por eso es que Dios quiere que cuando tú te quedes callada, sea callada de todo corazón, porque eres obediente, porque te callas, porque sabes que lo que tu corazón piensa es pecaminoso, pero que ahora ya ni siquiera vas a decir esas malas palabras, esos malos pensamientos desde tu corazón. Pero esto es una oración que debemos hacer. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Pero le está diciendo, enséñame. No le está diciendo, hazme, Señor, que yo ya no peque. No, este salmo está pidiendo algo coherente. Le está diciendo, enséñame. Nosotros muchas veces queremos que Dios, como varita mágica, nos cambie el pensamiento. O sea, ya llegué a Cristo, ya. ¿Por qué estoy batallando tanto en estos pensamientos? Y no es así, es un proceso. Si Él le está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino para que yo lo guarde, es porque está dispuesto a ser un buen aprendiz. ¿Ustedes creen que un buen aprendiz tiene la Biblia cerrada? No, un buen aprendiz genera primero el conocimiento teórico, porque el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Inclusive el Espíritu Santo solo dice, mete un versículo a tu cabeza para que yo lo pueda activar. Y aquí nos lo deja ver. Enséñame. Tú le debes decir a Dios, enséñame, pero tienes que ser obediente cuando Dios te quiere enseñar, el ser receptiva. Luego dice el versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Le está pidiendo entendimiento para que pueda guardar la ley. Y cumpliré y la cumpliré de todo corazón. Estos versículos los tienes que anotar porque esa debe ser tu oración. Dice la Escritura, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y entonces este salmo pues habla, todo este salmo, si ustedes lo escudriñan, habla de la importancia que para este salmista tiene la escritura y cómo la atesora. Aquí se ve cómo esta persona que escribe los salmos, cómo tiene por tesoro divino la palabra de Dios, porque sabe que a través de ella va a lograr sabiduría para poder cumplirla desde el corazón. Lo que nosotras estamos buscando, si llegaste aquí es porque nosotros estamos buscando callar la mente, el poder controlar nuestra mente y que nuestra mente no esté en otra cosa que no sea lo que Dios quiere. Y entonces también la palabra de Dios nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nosotros podremos decir, ¿con qué limpiará esta mujer su cabeza de tantas telenovelas? Eso es lo que yo me decía. ¿Con qué limpiaré mi cabeza de todas estas series que ya edité en mi cabecita? Y la Escritura contesta, con guardar su palabra. Aquí no hay recetas, aquí no hay cosas mágicas. La palabra es muy clara. ¿Con qué vas a limpiar tu mente? ¿Con qué vas a poder quedarte callada? ¿Con qué vas a poder dejar de hacer series, telenovelas y películas en tu corazón? ¿Con qué vas a poder controlar esa mente? Con guardar su palabra. Y dice la Escritura, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Déjame decirte que cuando tu esposo viene, te ataca
y tú le contestas en tu cabecita, o sea, acuérdate que ya no le contestamos con la boca, pero le contestamos en nuestra mente, no estás ofendiendo a tu esposo, estás pecando contra Dios. Y entonces, acuérdate que el pecado te va a alejar de Dios y entonces ya no eres esa mujer que busca el rostro de Dios. Cuando tú entiendes que no dejas de pecar por tu esposo, sino que debes dejar de pecar para no alejarte de Dios, tu mente puede trasladarse, puede avanzar a decir, sí quiero agradar a Dios. Por obediencia a Dios es que yo me voy a llenar de la palabra para poder agradar a mi Dios y no pecar contra Él. Y entonces esta escritura es muy bonita porque nos dice que en la mente guarda los dichos. Dice, en mi mente guardo tu palabra para que cuando venga la tentación de pecar con mi mente, no peque yo contra ti, porque tengo la escritura, porque tengo el entendimiento de tu escritura. Y mira, vamos a ver en la escritura, primero vamos a ver Romanos 12:2. ¿Alguien que guste leer Romanos 12:2? Otra vez, Romanos 12:2. Ay, no, Dice perdón. Es Efesios 5. 5:2. No, Efesios, Ajá. Efesios 6, Ajá. vamos a leer Efesios 6 del 14 al 17. ¿Alguien, por Amén. favor? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros vamos Apagaste tu micro. Gracias, gracias. Entonces, nosotros vamos a tener que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para que tú puedas controlar tu mente en toda esta enseñanza, yo no encontré más que solamente puedo controlar mi mente cuando agarro la Biblia y me pongo a escudriñarla con una sed y con un hambre de aprender para no pecar contra Dios. Y mira, en la escritura dice que la espada, obviamente esta escritura de la espada, esta enseñanza de la espada es una enseñanza larguísima, es inclusive si lo vemos hasta de teología, es enorme, pero aquí nosotros lo que nos podemos quedar es que, y esa parte creo que ya la hemos entendido, cuando tú agarras la espada es para defenderte, y entonces dice que tú debes tomar la espada del Espíritu. Y es que la espada del Espíritu, el Espíritu es el que te va a redarguir. Y dice que la palabra de Dios es esa espada. El Espíritu Santo quiere que tú te llenes, porque el Espíritu Santo cuando quiere ayudarte, pero tú no tienes un versículo en tu mente, el Espíritu Santo dice, bueno, pero ¿qué le recuerdo si en su historial, en sus tarjetitas de cosas, tiene pura basura? Tiene el chip de las feministas, que no se deje. Dice el Espíritu Santo, no le puedo recordar eso. Yo lo único que le puedo decir es, eso no es, hija, eso no es. Pero entonces me quedo batallando y me quedo trabada porque digo, oye, es que no quiero pelear con mi esposo, pero estoy peleando en mi mente con mi esposo. Y es que el Espíritu Santo nada más te está reteniendo y te está diciendo, ay, hija, es que no es así, pero no tengo ningún versículo que recordarte porque no te has metido a mi palabra. Y entonces ahí estamos con una lucha bien insoportable, bien difícil, donde el Espíritu Santo nada más te está reteniendo por pura misericordia, pero el Espíritu Santo ve así como que, a ver, vamos a buscar sus tarjetitas, sus fichas bibliográficas, tiene pura basura, dice el Espíritu Santo, no encontré nada, pero cuando tú
te llenas de la palabra de Dios, cuando tú oras, cuando tú ayunas, el Espíritu Santo viene algo para atacarte y el Espíritu Santo saca, o sea, ya ni siquiera eres tú, Él es el que saca la espada y dice, no, aquí nadie se va a meter. No sé si te acuerdas una enseñanza que vimos, donde Nehemías está reconstruyendo el templo. Nehemías nos deja ver que era un hombre bien cimentado en la palabra, porque viene Sanbalat y Tobías, el emisario de Satanás, y yo me imagino la escena, ¿no? Ahí pegando tabiques Nehemías, y les dice, es que viene un ejército a derrotarlos, y llama a Nehemías, ¿no? Y todos huyen porque les da miedo. Yo me imagino, ahí va yo corriendo porque me dio miedo porque no tenía la escritura. Pero sale Nehemías, un hombre que conoce la palabra y el Espíritu Santo le recuerda, no, esas son mentiras de Satanás. Pero porque Nehemías tenía toda una ficha bibliográfica en su mente que el Espíritu Santo podía usar como espada. Y entonces Nehemías dice, no, un hombre de Dios como yo no puede tener miedo, pero él no tuvo miedo por soberbia. Él no tuvo miedo por la promesa que Dios le había hecho de la restauración del templo de Jerusalén. Entonces, cuando Nehemías tenía bien cimentado eso, nada lo pudo detener. Ni siquiera fue así como de, híjole, es que ya viene el ejército y me va a derribar y me van a descuartizar. No, Nehemías no pensaba como nosotras. Nosotras apenas vemos ver que algo anda mal con el esposo y ya decimos, no, el esposo ya se va a ir, ya no me va a dar dinero, ya dejó de hacer esto, ¿qué le pasa? Ay, y empezamos a hacer una serie de cosas porque no tenemos la espada del Espíritu activada en nosotros. Y mira, vamos a la escritura en Isaías 26, en Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. ¿Alguien gusta leerlo, por favor, hermanas? Yo. Por favor, hermana. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es. Dice la Escritura que Dios va a poner en nosotros paz. Cuando viene el esposo y nos dice cosas ofendientes, cuando nos dice que ya no nos quiere, cuando nos dice que se va con la mujer extraña, cuando incluso nos avisa que ya no va a poder depositarnos dinero, cuando nos dice que viene en camino la carta de divorcio, cuando nos quiere pelear a los hijos, cuando nos quiere pelear una propiedad, dice la Escritura que Dios nos va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Porque cuando persevera en la lectura de la palabra, entonces dice la Escritura que va a venir una confianza. O sea, no va a venir una confianza porque sí, va a venir una confianza porque la Escritura me lo recuerda, porque el Espíritu Santo me recuerda. Cuando yo quiero tener miedo, el Espíritu Santo me recuerda, tranquilo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilas. Y entonces ya yo me puedo quedar quieta. Y entonces otra vez quiero hablar y me dice el Espíritu Santo, tranquila, recuerda que en Lamentaciones dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y luego cuando yo veo que mi esposo peca y yo digo, ¡ay, ese pecador! Entonces el Espíritu Santo dice, tranquila, que por medio de tu santificación tu esposo puede ser ganado para Cristo. Y entonces yo me quedo tranquila y no alego porque el Espíritu Santo me está ayudando. Entonces sí puedo hacer que el Espíritu Santo trabaje. Y entonces otra vez yo digo, híjole, es que tengo depresión. Y entonces el Espíritu Santo me dice, tranquila, que Dios, me recuerda este versículo, ¿no? Dios te quiere guardar en completa paz si tu pensamiento persevera en Dios. Y entonces yo digo, entonces vengo corriendo a seguir leyendo más escritura y a deleitarme en Dios. Y entonces así, cada lucha, cada prueba, Dios, el Espíritu Santo, me recuerda
y con eso hay paz. No es lo mismo que alguien no conozca esta escritura y de repente le vengan a decir que su esposo está con otra, que su esposo la va a dejar en la calle. Obviamente se atemorizará porque no conoce la escritura. Obviamente va a venir miedo y obviamente va a venir esa pelea, esa contienda. Y aparte, como tiene la basura del mundo, va a empezar y empezamos a decir, de mí nadie se burla y yo lo voy a dejar sin nada y yo voy a ganar y de mí nadie se burla y va a ver ahorita quién puede más, porque hay esa basura. Entonces tenemos que sacar la basura del mundo para poner la escritura de Dios. No hay algo mágico que podamos hacer para controlar nuestra mente. Hay algo sobrenatural, hay algo supranatural en las cosas de Dios, que es el Espíritu Santo actuando con poder cuando hay una escritura que tú entendiste, que tú meditaste, que tú dijiste, sí le creo a Dios cuando me dice que Dios me va a guardar en completa paz y yo persevero en Él. Y entonces el Espíritu Santo trabaja de una manera que tú no te puedes imaginar, porque ese es el poder. Nosotros, recuerda, no tenemos el control de nada, pero sí la ayuda del Espíritu Santo. ¿Pero qué nos dice Pablo? Que nos toca revestirnos a nosotros. Y revestirme es quitar los pensamientos del mundo y poner la mente de Cristo. No hay otra situación. Es así como vas a perseverar en tus pensamientos para poder un día quedarte callada cuando tu esposo venga. No alegues más. Cuando veas algo, un ticket en el bolsillo de tu esposo, tú puedas quedarte callada desde tu corazón, desde la completa paz, porque perseveraste en Cristo Jesús. Pues esa fue la enseñanza y vamos a pasar a las preguntas. Y las quiero escuchar. Casi no le sé al Zoom, pero las escucho. No veo lo de las manitas. Ya vi dónde están las manitas. ¿Alguien gusta levantar la manita o solo prenda su micrófono para poder hablar? Por favor. ¿Alguien que guste? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí me expliqué? Sí, fue que... Yo. Por favor, Maribel. No, a mí me gusta mucho la enseñanza y sí, tiene mucha razón porque ya callamos nuestra boca, cuesta, pero se puede. Sí. Es complicado, pero seguimos batallando en la mente, ¿no? Seguimos, como dice su merced, ahí peleando desde la mente, entonces sí cuesta. Pero bueno, a lo que yo iba es que me gustaría, no sé si su merced nos pueda facilitar como una guía para estudiar la Biblia, porque a veces uno empieza como aquí, y entonces es como sería bueno como tener de pronto un orden, Claro. ¿sí? No sé si de pronto, porque a veces a mí me gusta escuchar el pastor de las reuniones que su merced nos envía el enlace de los pastores, son muy bonitas y edificantes, me gustan mucho. Y por lo menos el jueves, el cafecito de la mañana, también me gusta. Pero no nos está enviando el del jueves en la noche, ellos están estudiando un libro. Ayer esperé el enlace y no llegó. Entonces, no sé. Bueno, esa era mi inquietud. Sí, claro. Porque me gusta mucho cómo la explican. Es muy bonito, también me ayuda. Pero sí me gustaría como porque digamos, a mí me gusta administrar mi tiempo. Llego a trabajar, bueno, hablo con mis hijas, pero me gusta dedicarme como a poder tener un tiempo y poder como estudiar. Entonces, sí me gustaría, pero no sé cómo hacerlo. O sea, no sé por dónde empezar. Claro, ahí les voy a mandar también un link. Hay un link de el pastor con el que yo aprendí. Ahorita era lo que nos estaba dando, lo de Mateo, pero ya en su canal tiene ya como estructurado como la parte de Mateo, porque en alguna de sus enseñanzas él comparte que Mateo es la parte, bueno, los evangelios, en este caso él se enfoca mucho en Marcos, en estudiar Marcos, porque sí, nos habla que desde ahí debemos empezar. Tan solo en Marcos lleva
como 10 videos y no acaba, ¿no? O sea, se ve, pero sí, le voy a mandar ese link para que pueda administrar, como dice, su tiempo y empezar, ¿no? Hay muchas que ni siquiera nunca hemos leído la palabra completa, pero hay por ahí, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo empiezo? Y esa sería una parte muy importante. Y vamos a ver, ya vi dos manitas. Adriana Bautista, por favor, Adriana Bautista Pérez, la escuchamos. Buenas noches, Dios les bendiga. Una buena parte para aprender consejos sabios del Señor es estudiar Proverbios. Como Proverbios tiene 31 capítulos, empezar un día, al otro día, y así hasta que termine el mes. La otra parte muy buena es de los Hechos de los Apóstoles, porque uno aprende, y Romanos. ¿Por qué? Porque en Romanos se le habla como los mandatos, cómo se debe comportar usted como hijo de Dios, porque más que ser cristianos somos hijos de Dios. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Sí, eso que nos explica Adriana es un muy buen consejo. Creo que es el consejo para ser sabias, estudiar estudiar Proverbios, perdón, todos los días de nuestra vida. Nunca vamos a acabar. Hay quien sí han comentado que leen los proverbios y que llevan años leyendo y que cada día encuentran algo diferente en ese proverbio. En un solo proverbio pueden encontrar demasiada sabiduría. Y entonces dice que se hace así como un hábito, como una sed de no puedo vivir sin sin los proverbios. Y sí, créanme que sí sucede. No te desapegas de tu proverbio porque quieres sacarle nuevamente más y más. Sabes que cada mes vas a encontrar algo nuevo en los proverbios. Muchas gracias. Y sí, Hechos y Romanos. Pues aquí en Romanos fue la parte que vimos, esa parte tan importante de regeneración que hace Dios en nosotros para entender qué hace Dios, pero qué me toca a mí. Muchas gracias, Adriana. Y luego sigue Sam. Sí seguía Sam, ¿verdad? Sí. Hola. Por favor, Sam. Muchas gracias. El proceso que tú llevas, yo cuando encontré, yo me acuerdo que obviamente te dije, pero yo ya vi todos tus videos. Y tú humildemente me dijiste, sí, pero voy a ir acompañado de otras cosas. Así. Creo que ha sido lo mejor, porque nos llevas de la mano. Haz de cuenta que, no sé, o sea, pasa algo en la semana. Yo te extraño cuando nos visitas, cuando nos tenemos estas pláticas. Pasa algo en la semana y precisamente lo que vamos viendo va siendo conforme lo vamos pasando. Y yo siento que esta etapa, al menos para mí, ha sido la más difícil, porque te programas desde chiquitita. O sea, desde chiquitita te vas programando. A mí no me gustan las telenovelas, pero yo amo los libros. O sea, yo leí Mujercitas a los 6 años, apenas estaba pensando a leer y leí Mujercitas. Entonces, todos esos libros te van metiendo en la cabeza, te van programando, te van haciendo, te van viendo. Y es bien difícil, como dices tú, o sea, cambiar ese chip, porque pues ahora sí que te vas estudiando desde chiquita, vas amoldándote, vas poniendo, vas haciendo, vas viendo. Y es bien complicado, digo, al menos esa parte de, pues, de callar tu mente, porque con el libro de la lengua digo, yo con razón de jóvenes que ya no hablaba, pues de cada que hablo o sea, no es que la riegue, es que sale el pecado que hay en nosotros, ¿no? De, no seas manipuladora, no seas mentirosa, mentir no nada más es ocultar la verdad, sino decirla a medias. Yo digo, ya mejor no voy a, ya mejor me quedo callada porque, o sea, tantas cosas, uno piensa, ahora últimamente el video de los pecados, ¿no? Que hay pecados que no matarás, ¿no? Y si dicen, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago esto, pero todo lo demás, sí lo hacemos. Y nos cuesta un trabajo quitarlo, nos cuesta un trabajo
sacar eso, como por ejemplo, yo sé que no, pero espero que les sirva a las demás. A mí me cuesta mucho trabajo que me tener un contacto con mi esposo. Yo me hablo con él, nos llevamos como amigos, pero por ejemplo, el simple hecho de que me agarre la mano, así como que, no sé, me ha costado mucho trabajo. Entonces, es un estancamiento que Dios lo verá, pero gracias por el proceso que nos estás dando, gracias por toda la secuencia, porque de verdad que si la llevamos así por algo, porque tú ya lo pasaste, porque tú ya sabes cómo debe de ser, y yo les invito a que lo sigamos, porque si nos adelantamos a veces, si leo 3, 4, 5 videos más adelante, incluso se va a hacer más corto. Al contrario, nos saltamos pedacitos que son muy importantes para generar o para sanar esa parte, restaurar esa parte que a uno no se tiene que tanto trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sam. Muchas gracias, Sam. Sí, de hecho, mencionas algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y le decimos a Dios, quiero vivir la palabra, lo que vivas en la teoría, Dios te va a ayudar a llevarlo a la práctica. Si estás hablando de batallar con un pecado, a la semana te vas a encontrar con que lo estás practicando, porque Dios te ayuda a vivir la palabra. Eso es lo bonito, que Dios quiere que vivamos la palabra. Yo les cuento que cuando vi el tema en manos del alfarero, o sea, yo iba a empezar eso y en verdad yo viví un proceso de sentirme en el horno de la vasija, donde yo decía, es que no siento a Dios, y al poco tiempo leo, ¿por qué no sentía a Dios? Y entonces dije, oh, esto es un leer para vivirla, porque el Espíritu Santo te va a decir, ay, bueno, ya tienes la teoría, ahora yo te voy a ayudar a la práctica, ahora vamos a llevarlo a la práctica, y entonces ahí es esa parte, y pues sí, vívanla de manera ordenada, porque también el decir leer por leer, pues no, pero hay otros métodos, o sea, hay muchos métodos para poder leerla, o sea, no es así como exclusivo uno, no, hay muchísimas maneras. Yo siempre les digo, y de hecho creo que les mandé un mensajito, ¿no? Ya con que me digan que hacen un estudio, yo me quedo tranquila, yo me quedo contenta, porque sé que están buscando la palabra de Dios. Sí preocupa cuando me dicen, no puedo, no he leído, no entiendo, porque sabemos que necesitamos a alguien que se siente con nosotros para que nos vaya instruyendo, ¿no? Entonces, esa es la parte que por eso les preguntaba, si tienen un estudio, si van a una iglesia, si están leyendo, para que no se desconecten de la palabra. Lo importante es no desconectarnos de la palabra, porque con tú abriendo la palabra de Dios, Dios te estará hablando. O sea, a veces nosotros hay personas que pues de repente no somos muy estudiosas, de repente no éramos buenas lectoras y decimos, pues con leer un versículo, con esa intención de tu corazón, Dios va a hacer. Dios es el que te va a estar obrando en ti para que puedas escudriñarla. Pero tampoco es pretexto de decir, es que no soy buena lectora y por eso no leo. No, no es así. Hay que esforzarnos. Y bueno, hace ratito vi la mano de alguien, de Sandra Luz. Sandra Luz, por favor. Sandra Luz. No, Sandra Ruiz, perdón. Con razón no habla, pero es Sandra Ruiz. Hola, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo les quería comentar, bueno, yo en mi parte de mi iglesia, a mí me dan libros para ir estudiando, es como un devocional de 5 días y son como entre 3 y 4 preguntas diarias. Ahorita yo precisamente estamos estudiando todo el libro de Romanos. También tengo el de Proverbios, Apocalipsis, y ese es una forma de como hacer un devocional todos los días. Y ahí te manda otros versículos que están enlazados a Romanos. Ay, perdón, me estoy agitada, que subí escaleras. Y esa puede ser una forma de igual ir entendiendo la palabra de Dios y estudiarla como más a profundidad.
porque te enlaza a otros versículos para enseñarnos todo lo que Pablo quiere decir en el libro de Romanos. Igual si les interesa, pues puedo mandar los archivos Claro que sí. y ya las que gusten imprimirlas y irlas estudiando todos los días, pues también es de gran bendición. Claro que sí, hermana, será de mucha bendición para todas nosotras. Claro que sí, si nos haces el favor, con mucho gusto lo recibimos. Todo lo que venga de la palabra de Dios. Muchas gracias, Sandra. Ok, sí, gracias. ¿Y alguien más que guste participar? Pueden alzar la manita o o prender su micrófono. ¿Alguien más? Yo. Sí. Hola. Hola, A todas. Zuli. Buenas noches. Que Dios les bendiga a cada una. Simplemente me quedo con Salmo 119, 80. Dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. O sea, sin más palabras, no estaba dando la enseñanza y simplemente mi mirada se fue hacia ese sitio. Sí, no, porque era algo que yo preguntaba, ¿no? En la mañana, o sea, ¿qué tengo que hacer? Revélame, ábreme los ojos, ¿no? Porque hay una parte, exactamente no recuerdo cuál es, que dice, ¿no? Que obviamente que pusiera ese colirio y yo en la tecnología googleé, y me suena, y son unas gotitas para los ojos, que realmente están, o sea, es colirio para los ojitos irritados y demás, ¿no? Y dice en la palabra, pon ese colirio en tus ojos para que sean abiertos. Entonces dije, ok, te empiezas a hablar, empiezas a dar la enseñanza y se resolvieron varias dudas, ¿no? En las cuales yo pues decía, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Oraba con Alo y con Sori y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué? Entonces, ahorita que ya estás así desmenuzando todo, dije, ok, es que pues como dices tú, hay ciertas situaciones, yo creo que todavía en la mente que falta resetear, ¿no? O sea, como quitar totalmente, ¿no? Porque estamos acostumbradas al príncipe azul, viene y te rescata, te trata como princesa, no haces nada, no sufres, no te pasa nada, ¿no? Y es complicado como quitar esa idea, ¿no? Son ideas que llegan a nuestra cabeza, entonces has dejado una vez más sin palabras. Gracias a Dios, de verdad, porque es el tiempo, porque desde que iniciamos el cuartel, Sori nos decía, es que habla con Denise, es que esto con Denise, y sí, le daba el avión, ¿no? Y hasta que, o sea, obviamente todos tenemos un tiempo, y digo, gracias a Dios, he visto muchas cosas que digo imposibles a mis ojos o a mi mente, que digo, wow, digo, entonces, digo, Dios es bien grande, no hay que desanimarnos. Yo sé que cuesta trabajo, a mí me cuesta, soy sincera con ustedes, me cuesta mucho trabajo a veces leer la palabra, entenderla más que nada, porque la leo, pues la leo, pero para entenderla es donde cuesta trabajo. Entonces no hay que desanimarnos, de verdad hay que agarrarnos de Dios en todo momento. Y digo, Dios obra de maneras inexplicables, Dios obra. Entonces digo, gracias a Dios y de antemano hay que echarle muchas ganas. Y depende mucho de nosotros, Así de la es. disposición que tengamos. Entonces, si decimos, estamos atascados, me siento atascada, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo mal? ¿O qué no estás haciendo? ¿O qué estás omitiendo? Entonces, hay que echarle muchas ganas. ¿Qué salmos nos dijiste que es? ¿Qué salmos? 119:80. 119:80. Ok, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Amén. Sí, qué hermosa palabra. Y era lo que les decía, es que el Salmo 119 es de un salmista que ve la palabra de Dios como un tesoro. De todo tienen que leer todo el Salmo 119 porque ahí habla de cómo aprendió. Yo me imagino a alguien con mucha angustia. Y entonces, ¿cómo en ese momento de angustia y desolación
la palabra de Dios se hace un oasis, se hace un tesoro, y todo el Salmo 119 es ver a la Sagrada Escritura como nuestro máximo tesoro. O sea, así como este salmista, nosotros debemos ver a la palabra. Y ya más adelante, en el Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, pasa todo un proceso que todas debemos vivir con la palabra. O sea, es alguien que tuvo un proceso, porque empieza desde el sufrimiento, así como de, ay, soy humillado, soy avergonzado, hasta llegar a decir, ya no me importa nada, amo tu ley. Ahí viene, Salmo 119:97. Es hermoso este salmo, tienen que leerlo y meditarlo. ¿Alguien más que guste compartirnos algo? Solamente prenda su micrófono y la escuchamos. Yo. Por favor, Marisa. ¿Cómo va? ¿Cómo van, chicas? Buenas noches. Yo una cosa que le pedía al Señor, porque bueno, me gusta hablar y mucho, que callara mi boca, y no sabía cómo hacerlo. Y Él me fue enseñando que en cada situación que yo vivía en el día, lo pusiera a Jesús, con la persona que tuviera enfrente. Y que pensara, cuando pensaba en mi esposo, que no era mi esposo el que me bloqueaba el teléfono, el que no me quería ver, el que me pidió el divorcio a los 6 meses de haberse ido de casa, que no era ese él, que él no estaba ahí, que él estaba siendo llevado por el diablo, ¿no? O sea, por no seguir el camino. Entonces como que Dios me pedía que me saque el ego que yo tenía, que me saque ese espíritu de víctima, de sentirme triste. Entonces yo empecé a orar todos los días, leyendo la palabra, obviamente, iba buscando, pero en todo momento pedirle al Señor que me transformara, que por favor me transformara, que callara mi boca, porque callando mi boca yo podía escuchar a Dios. Amén. Esa es una cosa que creo que es fundamental, y meterme para adentro. Empezar bueno, la televisión, ni hablar, las series, son muchas las cosas que nos van, las mismas personas amigas, los mismos familiares, a callarme la boca, porque a veces ya ni siquiera podemos hablar de lo nuestro, porque ¿qué haces luchando? O sea, sos joven, todavía podés, o sea, un montón de consejos que te da el mundo, y a veces de gente que es de la misma iglesia, o sea, gente que está en la palabra, que te dice buscate otra persona o deja de pensar en ese hombre. Entonces, yo empecé a sentir que cuando me callaba me sentía bien,